¿Qué son las 5 heridas del alma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Luis Armando Valdés, de Instituto Sanarte. Bienvenido a tu podcast Sanarte, tu espacio de sanación. Hoy te voy a hablar acerca de lo que son las 5 heridas del alma. Lo primero que requerimos poner en claro es que las 5 heridas del alma son una filosofía que pertenece a una autora de nombre Lise Bourbeau. Y ella, a través de sus libros, el más conocido, denominado Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, fue escrito ya hace mucho tiempo, y en este libro nos comparte esta filosofía acerca de las heridas del alma. Lise Bourbeau, dentro de su narración, dentro de su redacción de este libro, nos comenta que no nos casemos necesariamente con esta hipótesis, porque incluso en términos de religión, algunas religiones no coinciden o no comparten este tema de las múltiples vidas o bien de la reencarnación. Y de antemano, a título personal, te quiero decir que respeto totalmente cualesquiera que sean esas creencias en cualquiera que sea la religión. No busco jamás meterme o anteponerme a ninguna religión. Por el contrario, los respeto a todos. Asimismo, Lise Bourbeau nos hace referencia a que, si bien es cierto que dentro de tus creencias no puedas concebir o no permitas el hecho de que haya múltiples vidas, que no lo tomes a lo personal y solamente te concentres en manejarlo como si fuese una hipótesis. Ahora bien, ¿de dónde nace esta hipótesis? Lise Bourbeau, dentro de sus décadas de experiencia en la terapia clínica, en algún momento comenzó a notar una serie de patrones de comportamiento en sus pacientes, es decir, ciertas características que se repetían, y de esta manera logró categorizar o tipificar a los pacientes en función de esto que ella le llamó las heridas. Asimismo, comenzó a notar que dichas heridas tenían implícitos eventos traumáticos, como todo lo que es el campo de la psicología, y que además, dentro del trabajo clínico, logró captar que no solamente pertenecían a memorias o recuerdos de la infancia, sino que había información que no se podía describir o que no se podía asociar a los eventos o circunstancias vividos en esta vida presente. Y aquí vamos a comenzar a separar lo que son los eventos traumáticos de vida presente, es decir, todo lo que ha sido la trayectoria de nuestra vida, empezando desde prácticamente el vientre de mamá, siguiendo con el nacimiento y hasta la fecha en el que estamos hoy, en el aquí y el ahora. Y todo eso es a lo que yo le llamo la memoria de vida presente. También es importante notar que existe la memoria o el bagaje de la memoria del alma, que hace referencia a todo ese cúmulo de recuerdos o incluso traumas psicológicos asociados en vidas anteriores. De tal manera que la base de datos de la memoria del alma es más global que solamente los recuerdos de la vida presente. ¿Por qué Lise Bourbeau y otros tantos autores, como por ejemplo Brian Weiss con las vidas pasadas, o por ejemplo Rick Hammer con la biodescodificación, y algunos otros doctores académicos científicos muy destacados o brillantes en sus campos, por qué todos ellos han notado la posibilidad de que hay más allá de lo que nosotros conocemos como vida presente? Esto comenzó a ocurrir conforme, dentro de su trabajo en la terapia clínica, comenzaron a detonar recuerdos de las mentes en sus pacientes
que no tenían referencia o relación directa con su propio historial de vida. Y fue así que comenzaron a generar esa hipótesis de que había una memoria, no solamente de la vida presente, sino una memoria del alma. En otro momento entraré más a fondo con este tema. Ahora me regreso a lo que son las 5 heridas del alma. Pues bien, voy a traducirlo a una manera más amena, más simple de poder comprender. Siguiendo con la hipótesis de Lise Bourbeau, nosotros, antes de ser encarnados en un cuerpo humano, somos almas. Y como almas, quiero que te imagines por un momento, para no interferir en ningún tipo de creencia, insisto que respeto a todos y a todas, quiero que te imagines por un momento una especie de juego. Imagina que como almas estamos observando desde algún lugar lo que es el planeta Tierra. Quiero que lo visualices más como un juego o una caricatura que como algo real que pueda interferir en tu sistema de creencias. Ok, entonces estamos viendo lo que conocemos como el planeta Tierra. Somos almas observando el planeta Tierra. Y dentro de este juego vamos a comenzar o vamos a iniciar a redactar primero las reglas del juego, a narrar las reglas del juego. Y estas reglas son las siguientes. Como alma deberás encarnarte en un cuerpo humano y tener una vida, tener una experiencia de vida humana, y vas a requerir trascender una serie de obstáculos para completar lo que vamos a concebir como éxito en esa vida. Asimismo, vas a tener y vas a contar con una serie de herramientas que te van a ayudar en ese proceso para entrar en el juego y trascender esos obstáculos que te llevarán al éxito. Y además de todo, vas a tener la oportunidad de crear un equipo con el que vas a trabajar durante toda tu trayectoria de vida. Y vamos aclarando más a lo que me refiero. Eres un alma y vas a poder elegir un equipo. El equipo es un papá, progenitor papá, y una mamá, progenitor mamá. Los obstáculos es a lo que le vamos a llamar las heridas del alma. Y además de las heridas del alma, va a haber una serie de dificultades arraigadas a estas heridas que finalmente siguen siendo parte de los obstáculos. Así que clasifiquemos estas heridas en 5. Sin orden jerárquico, te las comparto. Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Estas heridas, todas y cada una de ellas, tienen una serie de características, a las cuales no entraré a fondo, ya existe una serie para esto. Si me estás escuchando y quieres saber acerca de esta serie, aquí en este enlace de YouTube, en la descripción, te voy a dejar un drive para que puedas acceder a la serie y de esa manera escucharla completamente. Bueno, regresando. Esas son las 5 heridas, cada una tiene sus propias características y va a haber una serie de obstáculos arraigados a estas heridas como parte de la actividad que hay que venir a trascender. Y estos obstáculos son el juicio, la condena, la no aceptación, el temor, el miedo, la culpa y todo el pool o todo el cúmulo de emociones negativas a las que yo siempre le llamo el pantano de las emociones. Esos son los obstáculos, esas son las heridas, y ahora vas a tener también algunas herramientas. Esas herramientas son las siguientes. Aceptación de la experiencia como paso previo al éxito y la trascendencia, o en otras palabras, la sanación de esa herida. Más abajo tenemos dentro de las herramientas la comprensión, el poder comprender a otros y comprenderte a ti por la manera de decidir o la manera en que deciden. Otra herramienta será la compasión, el que puedas conectar con el hecho de ser compasivo ante la conducta de otras personas. Así que por lo tanto, hagamos un resumen. Eres un alma, puedes elegir un equipo, papá y mamá principalmente.
Vas a tener obstáculos, que son las 5 heridas del alma, y sí, una serie de características arraigadas a cada herida. Además vas a tener todo el pantano de las emociones: culpa, temor, juicios, condena, tristeza, nostalgia, depresión, ansiedad, todo lo que conocemos como emoción negativa. Y vas a tener una serie de herramientas como es la compasión, la comprensión, el amor, la aceptación de la experiencia. Pues bueno, hasta aquí vamos estableciendo el contexto del juego. Ahora, es importante que sepas que cada herida va a tener un mecanismo de defensa asociado de forma automática. Por ejemplo, en la herida del rechazo, el mecanismo de defensa va a ser la huida. Huir de un evento, de una circunstancia o de una persona. La herida de abandono tendrá como mecanismo de defensa la dependencia. El convertirse en una persona totalmente dependiente de algo o de alguien. La herida de la humillación va a tener un mecanismo de defensa que será el masoquismo, una manera de automaltrato que estará accionando constantemente para evocarse a sí mismo el maltrato. La herida de traición tendrá como mecanismo de defensa, de protección, lo que concebimos como el control, la manipulación. Y la herida de injusticia tendrá como mecanismo de defensa la rigidez. Estos mecanismos de defensa automáticos, que son reacciones de cada herida, es a lo que le vamos a llamar las máscaras. Y como máscara es necesario interpretar que es una especie como de disfraz o de rol que vamos a utilizar para desconectarnos de quienes somos en esencia y comenzar a aparentar lo que no somos, motivados por el miedo del dolor de cada una de nuestras heridas. Así que aquí está implícita una distinción. La herida es algo que ya traemos como elección antes de nacer, que en el momento en el que íbamos a iniciar el juego, como almas elegimos cuál iba a ser esa herida, y la máscara es una reacción automática asociada a nuestra herida que se va a estar accionando cada que nos estemos sintiendo amenazados por el dolor de esa herida. Entonces ya tenemos la distinción entre una herida y una máscara. Asimismo, cada uno de los padres que elegimos va a tener su propia herida y su propia máscara. Dentro del pool de las 5 heridas del alma, cada persona va a tener una herida dominante. ¿Qué quiere decir esto? La herida que más se va a manifestar en nuestra existencia. Y esta herida es producto de una elección del alma a nivel inconsciente, creada antes de encarnarnos a una vida, a una experiencia de vida humana. De tal manera que nosotros somos la causa de quienes somos la causa de quienes son papá y mamá, cada uno con su respectiva herida. Y aquí te voy a hablar acerca de otra distinción dentro del juego que es muy importante. Y esta distinción es la siguiente: la aceptación de la experiencia y aceptarse a uno mismo. La aceptación de la experiencia es como, por ejemplo, lo siguiente. Imagina que siendo un niño de 2 años, te toca vivir la experiencia de que papá sufre un accidente y muere. Y en esos 2 años, apenas 2 años, la interpretación que le das al hecho, al evento que ocurre acerca de que papá ha fallecido, es una interpretación de abandono, porque ya no estará más contigo, porque ya no podrá compartir la vida contigo, porque ya no te verá crecer, porque de ahora en adelante toda tu vida está destinada a estar en la carencia de la imagen paterna. Pues bien,
regresando a la distinción, aceptar la experiencia implica que aceptemos el hecho de que dentro de la vida y dentro del plan de alma de ese progenitor papá que elegimos antes de ser encarnados, estaba destinado la muerte a determinada edad. Y entonces es una elección dentro de su plan de alma. Aceptar la experiencia significa que yo acepte y tenga la capacidad de aceptar que él decide dentro de su propio plan en función de las circunstancias que requiere para alcanzar un propósito que en este caso para él también es de trascendencia y de sanación. Eso es aceptar la experiencia. Es decir, aceptar que todo lo que está fuera de mí, todo lo que depende de otros, es también una elección y un proceso dentro de la evolución de conciencia, dentro de sus propias almas. Y aceptarse a uno mismo es darme el permiso de vivir siendo temporalmente, y esto es natural, víctima del abandono o de la interpretación de abandono ante este evento de papá que fallece cuando tengo 2 años. Y en ese andar requiero ser consciente para no condenarme a mí mismo. Darme el permiso de haber sentido las emociones que sentí. Darme el permiso de haber estado incluso enojado con papá, a pesar de que ese abandono que yo interpreto como abandono está relacionado con su muerte. Y darme ese permiso de haber vivido lo que haya yo vivido, de haber sentido lo que haya yo sentido, sin condenarme, sin enjuiciarme. Acuérdate que condenarme y enjuiciarme es parte de los obstáculos arraigados a las heridas dentro de lo negativo de este juego. Y en contraste, las herramientas serán que yo evolucione en conciencia para ser compasivo con mi dolor, para ser compasivo conmigo mismo y al mismo tiempo abrirme la posibilidad de comprender que ese dolor que sufro, que siento, que sentí apenas a los 2 años de edad cuando fallece mi padre, recuerden que esto es un ejemplo, en ese contexto de dolor, yo requiero comprender qué era lo que yo requería para poder trascender lo que vine a trascender en esta vida. Es decir, si yo elegí previamente la herida del abandono, papá, con su propia herida, con su propia sabiduría e incluso con su estupidez, que no es otra cosa más que lo opuesto a la inteligencia, era el canal perfecto, la plataforma perfecta para que yo pudiera vivir lo que viví. En otras palabras, para que yo tuviera la serie de eventos y circunstancias necesarios para poder trascender mi propia herida. Porque de otra manera, de no ser por el evento traumático, grotesco, que es la muerte de un padre apenas a los 2 años de edad, no hubiese yo podido exponerme al umbral del dolor al vivenciar su muerte como abandono. Y eso, por trágico que es, era lo que requería para aprender lo que vine a aprender en esta experiencia de vida. En conclusión, estamos viviendo un juego en el que elegimos como almas una herida. En función de la herida que elegimos, vamos a escoger a un equipo, papá y mamá, con sus respectivas heridas, con su respectiva sabiduría, con su respectivo nivel incluso de estupidez, para que de esta manera logremos enfrentarnos a eventos y circunstancias en las que vamos a tener la oportunidad de presenciar, de vivenciar, de sentir todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo nuestro propio proceso de sanación de la herida, para poder llevar a cabo nuestro proceso de trascendencia de esa herida. Así que los eventos, las circunstancias de vida,
por dolorosos que son y por dolorosos que parezcan, siempre tienen de fondo un propósito mayor. Lo sé, esto es cruel para algunos escenarios, para algunas mentes, y no estoy buscando que te enojes con lo que estoy diciendo. Lo que estoy buscando es que abras la posibilidad de cuestionar que no nos pasan las cosas, sino que hemos elegido como alma, más allá de lo que es la experiencia humana, una herida que venimos a trascender. Y los padres que nos han tocado, nosotros los elegimos. Y con esto no quiero decir que no comprenda el dolor que puedes llegar a tener en función del padre o madre que hayas tenido, o que no sea compasivo contigo. Por el contrario, lo que quiero es que si tú has pasado por una experiencia de vida muy dolorosa con papá o con mamá, quiero que comiences a verla más allá del dolor, que comiences a verlo más allá de la experiencia, para que en esa medida se abra la posibilidad de aceptar. Puedes estar nunca de acuerdo con el dolor de un evento. A lo que yo me refiero es que aceptes el para qué de esa experiencia. Y el para qué de esa experiencia te abre la puerta de lo que requerías aprender con esa experiencia. Y cuando comienzas a aprender el mensaje de la experiencia, comienzas a perdonar. Y el perdón comienza a llevarte a energía de vida. Porque no perdonar, recuerda, es energía de muerte. Y la sanación te lleva a una evolución de conciencia. Así que puedes no estar de acuerdo y no te voy a contradecir. Solo quiero que reflexiones un poco, que todo tiene una razón de ser, por dolorosa que haya sido. En otro plano, te voy a dar otro ejemplo. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño, yo veía personas que tenían muchísimo dinero, mucha prosperidad en sus vidas. Y me puse a estudiar, comencé a estudiar todo acerca de cómo generar dinero. Comencé a trabajar desde muy pequeño. Y en ese andar de la búsqueda de la fortuna, llegué a momentos o a picos de la vida en las que logré generarla. Sin embargo, me di cuenta que había un gran vacío. Y más allá de ese vacío, yo en esos momentos llegué a vivenciar una gran cantidad de ego, en los cuales incluso juzgué a otras personas por su analfabetismo o por su baja capacidad académica, y que sin embargo dichas personas tenían mucho mayor prosperidad en la vida que lo que yo tenía. Y yo me quejaba y juzgaba, hasta que comprendí esto mismo que te estoy compartiendo. Y pude notar entonces que aunque yo veía personas que según mi ego, porque nada más era mi ego, no es que las personas sean analfabetas, sino que ese era mi ego. Cuando yo veía a esas personas sentía una especie de enojo, pero no tenía que ver con ellos. Tenía que ver con lo que yo vivenciaba como carencia. Cuando transformé el juicio en comprensión hacia ellos y hacia mí mismo, en compasión hacia ellos y hacia mí mismo, abrí la posibilidad de aceptar la experiencia de vida, en la que para otros ya nacen en cuna de oro, material o económicamente hablando. Y para otros más, como fue mi caso, pues nací con algunas carencias y crecí con algunas carencias materiales principalmente. Y ahora comprendo que esas personas en este plan de vida, en esta vida presente, no vienen a trabajar el aspecto material. Y si lo tienen en abundancia, es porque su alma, en términos de evolución de la conciencia, merece. Y por supuesto, están ahí porque quizá en otro momento hicieron algo bastante bien y hoy, en esta vida, no vienen a trabajar la prosperidad. Entonces, cuando yo comprendí eso, pude notar que incluso esas personas son superiores en términos de conciencia a mí en el contexto de la prosperidad. Porque sin ser tan brillantes, ya poseen grandes cantidades.
Y te hablé de este ejemplo de la prosperidad porque quiero que lo traslades a cualquier otra área de tu vida en la que sientas una desventaja, en la que sientas que naciste y creciste con determinadas carencias, mientras que otros gozaban y disfrutaban de plenitud y abundancia. Este es un ejemplo muy materialista que pongo al servicio de todos ustedes, que incluso ventila parte de mis debilidades, de mis fragilidades de vida, y que lo hago con el propósito de que tú lo traslades a tu propia vida. Que comprendas que cuando juzguemos algo, tiene que ver no con lo que está afuera, sino con lo que está doliendo dentro. Y eso es parte del propósito de nuestra existencia. Eso es parte de la razón de nuestro viaje en esta vida que nos llevará a una trascendencia y a una sanación. Pues bien, eso es un poco más acerca de lo que son las 5 heridas del alma. No acabaríamos. Sin embargo, vamos un pasito más adelante. Gracias por escuchar este podcast. Si ya te volviste fan de estos podcasts, por favor dale like al canal, suscríbete, así como lo hacen todos. Déjame tus comentarios, déjame saber si te gustaría escuchar acerca de algún otro tema en particular. Déjame saber también si te gustaría que lancemos alguna convocatoria en relación al tema de las 5 heridas del alma. Gracias, que pases un maravilloso día, tarde, noche. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima entrega.